Muy bien, gracias y bienvenidos a todos y a todas a este espacio, este encuentro que en su cuarta edición da lugar al Congreso de Relaciones Internacionales organizado por SEINASEC en colaboración con SEDEMA, Argentina y Eurodefense España, que presentaré a continuación. Y bueno, sobre todo agradecer en estas primeras palabras también a la participación de nuestros miembros, de los diferentes ponentes invitados, de los representantes institucionales y de, por supuesto, toda la audiencia aquí integrada que se va a ir incorporando y que voy a ir dando paso para este encuentro. Voy a ser breve porque hay un horario y una agenda a la cual atenernos. Le pediré al equipo que por favor, o a cualquiera de los asistentes, incluso si ven que no se escucha, que lo pongan en el chat, sin ningún problema, para atenderlo. Y bueno, de parte de SEINASEC me presento, Juan Andrés Gascón, coordinador académico y cofundador de SEINASEC. Sin mayor dilación, paso a presentar a Julie Bastida, quien como miembro de SEINASEC también va a dedicar unas breves palabras. Julie, que es licenciada, además de miembro de SEINASEC, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, así como magíster en Cooperación Internacional en SciencePo. Y trabaja con nosotros a nivel de desarrollo de investigaciones y artículos con respecto a la cooperación internacional, la diplomacia y otras áreas. Julie, adelante. Muchas gracias, Juan Andrés. Buenos días a todas y a todos. Es un placer darles la bienvenida al cuarto Congreso de Relaciones Internacionales. Primero quiero agradecer sinceramente a las organizaciones y al equipo que han hecho posible este encuentro, así como a todas las personas que nos acompañan aquí hoy desde distintos países e instituciones. Su presencia confirma aquí la importancia de seguir construyendo espacios de diálogo, reflexión y colaboración, sobre todo internacional. Como miembro del SEINASE, pues me gustaría subrayar el valor de congresos como estos para quienes trabajamos en el ámbito de las relaciones internacionales. Estos espacios nos conectan como investigadores y profesionales de distintos contextos y eso nos brinda una apertura y una perspectiva comparada muy valiosa. Además, la diversidad de formatos que apoyamos en el SEINASEC pues deja un lugar bastante amplio a las y los investigadores para que podamos aportar, difundir nuestro trabajo y también enriquecer la conversación pública desde varios enfoques. Precisamente por eso, pues encuentros como el de hoy son tan útiles, nos permiten escuchar perspectivas distintas y diversas, conocer experiencias internacionales y generar puentes reales entre el trabajo académico, institucional y sobre todo en el terreno. Así que para todas y todos nosotros es una oportunidad para aprender, contrastar enfoques y fortalecer redes de cooperación entre nosotros para traducir una cooperación efectiva. Quiero también agradecer y felicitar a los y las profesionales que participan en esta mesa redonda y a las de mañana también. Son referentes con trayectorias sólidas y miradas complementarias que van a enriquecer el debate y ofrecernos claves muy valiosas para poder entender los desafíos de hoy en día. Y por último, animo a todas las personas participantes a participar de forma activa, a aprovechar la jornada para compartir ideas y contactos sobre todo entre nosotros y seguir fortaleciendo esta comunidad internacional que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Julie, como representante también de SEINASEC. Ahora, si me permiten, brevemente vamos a presentar a una de las organizaciones, bueno, a las dos organizaciones que forman parte de la organización de este congreso. Primero con la mención especial del Centro de Debate Multidisciplinario Argentino, SEDEMA, que se ha unido en esta edición y conforma, ¿no? SEDEMA es una comunidad de debate, formación y producción de contenido independiente y plural que busca conectar y que precisamente por eso creo que hemos podido lograr esta sinergia para esta cuarta edición, pues uno de sus objetivos o lo que le identifica es que busca conectar e impulsar a jóvenes estudiantes y profesionales de diversas áreas y disciplinas en la Argentina, pero también con proyección regional e internacional. Así que muy agradecidos de tenerles aquí. Más adelante, ya de cara a empezar la primera mesa, presentaré a los moderadores, de los cuales uno de ellos forma parte de SEDEMA y que agradecemos por estar aquí hoy. Y ahora permítanme presentar y dar la palabra a Min Lejarza, quien es el presidente de Eurodefense Joven España, y si me permites a mí,
una breve presentación. Amin es graduado en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Rey Juan Carlos, así como estudios en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Liège. Es un conocido analista, experto y consultor a nivel de temáticas de seguridad, planificación estratégica, perdón, y la colaboración entre instituciones y asuntos públicos. Amin, por supuesto, bienvenido para que puedas extender la presentación y darte paso para conocer un poco más de Eurodefense. Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias a CINASEG, todos los asistentes hoy. Para nosotros, Eurodefense es una grandísima oportunidad por estar aquí. Como bien decía tanto Juan Andrés como la compañera, como Yuri, es hiper importante el hecho de que las comunidades internacionales estén ampliamente ensambladas en un sentido de poder interconectarnos gracias también a las facilidades, ¿no?, que nos da Internet. Parece que esto en 2025 sea más un discurso del año 2000, pero lo que quiero decir con esto es simple y llanamente que nosotros desde Eurodefense somos una organización que nace en el año 94, tenemos ya 31 años de historia, somos una organización que nace en la Comisión Europea y que forma parte de 25 países de la Unión Europea. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Defensa, en el caso español, del Gobierno, evidentemente, de España, y también a la COE, es decir, a la patronal empresarial, ¿de acuerdo? Y somos una organización que, como objetivo primero y último, aboga sobre todo por una divulgación de la cultura de seguridad y defensa y la geopolítica, y para ello lo hace uniendo a académicos, diplomáticos, militares y civiles. Evidentemente, por ejemplo, en mi caso. Nosotros simplemente queremos aportar el máximo conocimiento posible en temáticas como puedan ser a día de hoy de especial relevancia, como es el rearme europeo, en todo lo que es la cuestión de industria de defensa. Para eso tendremos a uno de nuestros miembros de la Junta Directiva comentando la dinámica, al igual que también hablar de otras cuestiones trascendentales para la región, como pueda ser el crimen organizado, eh, que también nos atañe a muchos de los que hoy seguramente estemos aquí, que la conozcamos bien de manera más o menos cercana, porque nos toque. Y bueno, en ese sentido nosotros queremos seguir haciendo labor didáctica, queremos seguir intercambiando al final un poco el conocimiento y seguir aprendiendo de todas las personas que participéis, ya seáis ponentes o seáis asistentes mismamente. Cualquier cosa a través de Juan Andrés, de INASEG o mismamente escribiéndonos a nosotros, estamos abiertos a cualquier posibilidad de diálogo y de colaboración. Muchísimas gracias una vez más y dejo de explayarme. Bien, muchísimas gracias a mí como presidente de Eurodefense Joven España. Ahora, si me permiten, para entonces dar lugar a la primera mesa y ya cerrar esta primera parte un poco más ceremonial, permítame presentar a los moderadores de las mesas de hoy. En primer lugar, en un sentido inverso, sobre todo para que tenga sentido de cara a la primera mesa, presentar primero al que va a ser moderador de la segunda mesa, el licenciado Matías González, representante también de SEDEMA, Argentina, quien es coordinador de su área de revista, de la revista de publicaciones de SEDEMA, y además es licenciado en Relaciones Internacionales y estudiante de Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia Católica Argentina, la UCA. Es escritor de Conciencia Política, Argentina Joven y El Economista, así como un analista reconocido por parte de SEDEMA y quien colabora con la organización en diferentes actividades de divulgación, diseminación y formación. Así que gracias, Matías, por estar acá. Y permítanme entonces presentar a quien será la moderadora de la primera mesa, la maestra Itzel Cecit Rivera Villanueva, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, la FEIRI, de la Universidad Autónoma de Baja California. También es maestra o magíster en Estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente es además estudiante de doctorado de estudios en desarrollo global en la FEIRI de la Universidad de Baja California. Sus líneas de investigación
con no solo las relaciones de Estados Unidos y México, sino también la cooperación transfronteriza para diplomacia e internacionalización. Ha participado en diversos congresos, como por ejemplo la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y la Red de Norteamericanistas. Así que muchísimas gracias a la maestra Itzel. Solo comentar como apunte, que también lo dirá la moderadora, que la última ponente de la primera mesa por un tema de fuerza mayor de última hora no va a poder estar en esta mesa, pero no perderemos su contenido porque va a ser reubicada para el día de mañana. Así que quienes quisieran escuchar el tema y la propuesta de Diana Moctezuma, de la licenciada Diana Moctezuma, lo tendremos igualmente mañana. Así que, sin más preámbulo, gracias a todos por seguir conectados y sumarse a este encuentro. Damos paso a la primera mesa. Buen día tengan todas las personas aquí presentes. Iniciaremos con la primera mesa, que es Cooperación, Diplomacia y Derecho Internacional. Bueno, la cooperación y la diplomacia siempre han sido elementos base de nuestro sistema internacional, a pesar de todos los conflictos y cuestiones actuales que podrían poner en duda la eficacia de ambos. Es importante recordar que gracias a la cooperación y a la diplomacia son llevadas a cabo diferentes acciones dentro del sistema internacional, como son las misiones de ayuda humanitaria, que cada día apoyan a miles de personas alrededor del mundo. Uno de los mayores ejemplos de los últimos años que podemos tener en cuestión de diplomacia y también de cooperación internacional fue la gestión de las vacunas y la asistencia técnica durante la pandemia del COVID-19. Así, los retos actuales nos recuerdan que el sistema internacional se encuentra en constante evolución y esto ha permitido la inclusión de nuevos actores capaces de influir en esta arena internacional, mostrando que los conceptos básicos para una disciplina como las relaciones internacionales, como son la diplomacia y la cooperación, se encuentran en constante evolución. Por lo tanto, es importante este tipo de mesas que añaden al diálogo de la disciplina. A continuación, voy a presentar a los ponentes que van a estar integrando esta mesa, comenzando por Virginia Neme Rodríguez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Negociaciones Económicas Internacionales por la ULAC. Es investigadora en diplomacia digital, inteligencia artificial y poder blando. Es fundadora de Digital.diplo, proyecto educativo sobre diplomacia tecnológica con enfoque latinoamericano, así como miembro de la red de internacionalistas IBEI. Después contamos con la participación de Manuel Rojas Pérez, licenciado en Derecho por la UCAP, especializado en Derecho Administrativo con énfasis en inteligencia artificial por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un posgrado en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional del Litoral. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la UCAP. Es abogado, investigador y profesor universitario. Es socio, consultor y experto y fundador de Omnia y Policreativa Consultores. También está la participación de Guillermo Moya Barba, quien es doctorante en la Universidad Rey Juan Carlos, es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos y de Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es colaborador en el Research in Public International Law de la University of West of England y tiene experiencia profesional en la UNI y en el Center for East Asian Studies de la Christie University. Bueno, comenzamos con la primera ponencia, que es de la magíster Virginia Nem. Gracias, Itzel, por la presentación. Buen día y buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer él por la oportunidad de, como mencionaron al inicio, compartir y conectar en estos espacios de intercambio académico. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, porfa? Sí, sí se puede ver. Ya, ok. Bueno, como lo mencionó Itzel, soy licenciada en Relaciones Internacionales y magíster Centarium en Negociaciones Económicas Internacionales. Y mi enfoque a lo largo de mi formación profesional ha sido la diplomacia digital. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la inteligencia artificial, que es el tema que está más en boca en estos últimos años, la diplomacia digital, pero en el ámbito de la cooperación internacional y cómo se maneja en el nuevo tablero de las relaciones internacionales. Esta ponencia, digamos, la dividimos en cuatro ejes temáticos. El primero es la inteligencia
artificial como herramienta de poder blando digital, la diplomacia algorítmica y cooperación, el derecho internacional frente a la automatización diplomática y finalmente vamos a explorar un poco la agenda latinoamericana de la diplomacia digital con inteligencia artificial. Nosotros todos formamos parte o hacemos parte de la historia cada día que pasa y con ese proceso o esa evolución hoy podemos ver cómo el nuevo tablero global ya no se maneja tanto en terreno o en lo que se mencionaba antes como territorio, sino que se maneja también con la narrativa digital que tienen desde grandes líderes mundiales, organizaciones internacionales e incluso la sociedad civil que participa activamente día a día a través de las distintas plataformas digitales. Kissinger lo mencionaba, la competencia algorítmica es ahora la nueva forma de influencia internacional y si bien el auge ha tenido más impulso en los últimos años a raíz de la pandemia, esto viene desde que nace el Internet, básicamente, y ha tenido pues un constante proceso evolutivo. La inteligencia artificial hoy por hoy está transformando la naturaleza del poder, la información y la cooperación internacional. Y por otro lado, la diplomacia digital ya no es solo comunicación, como en un inicio cuando surge, que únicamente era, digamos, redacción de emails, ¿no? Ahora es gestión de datos, algoritmos y narrativas. Una de las preguntas claves que creo que es importante que nos hagamos como ciudadanos del mundo y aquellos que somos profesionales en relaciones internacionales es cómo están utilizando los estados y los actores no estatales la inteligencia artificial para redefinir sus estrategias de influencia. Entonces, para poder, digamos, ahondar todos estos temas o ejes temáticos en los que dividimos esta ponencia, hay que entender dos conceptos claves que, por supuesto, son completamente diferentes, aunque se relacionen en algún punto. El primero es la diplomacia digital, que básicamente es el uso estratégico de las tecnologías digitales. Esto incluye plataformas de redes sociales, incluye la inteligencia artificial, incluye el manejo de Big Data y de herramientas cibernéticas por parte de líderes mundiales, actores estatales, no estatales, para gestionar las relaciones internacionales, comunicar políticas exteriores, promover intereses nacionales y participar en procesos multilaterales. En este contexto sí, concepto de diplomacia digital, existen algunos ejemplos que quizás vamos a ver más adelante, como los bots diplomáticos que vemos que están presentes sobre todo más a raíz de la pandemia porque fueron o son una herramienta que han servido para agilizar diferentes trámites o consultas administrativas, hablando en misiones diplomáticas, por ejemplo, y en el análisis de datos, que ahora se complementa o se mejora con la inteligencia artificial generativa, que permite una diplomacia más reactiva, más analizada, más estructurada, pero también no hay que olvidar que puede ser más vulnerable a la manipulación. Por otro lado está la inteligencia artificial, que en el contexto internacional, para no irnos a los términos muy técnicos, la inteligencia artificial la podemos traducir en tecnologías que automatizan procesos analíticos y operativos, desde el monitoreo de conflictos hasta la influencia algorítmica en la opinión pública. Esto ha abierto nuevas posibilidades, pero también plantea muchas interrogantes éticas y estratégicas que de hecho todavía se encuentran, digamos, en un profundo análisis en el tablero internacional, porque ¿hasta qué punto puede un algoritmo representar la voluntad política de un Estado? ¿O cómo se garantiza esa transparencia y rendición de cuentas en las acciones digitales de una política exterior? Entonces, para abarcar el primer eje sobre cómo la inteligencia artificial como herramienta de poder blando digital se ejecuta o se lleva a cabo, tenemos diferentes puntos que podemos abordar, ¿no? El primero es el soft power, que si bien lo dicen académicos reconocidos en el área, como Joseph Nye, definió que el soft power es una capacidad de atraer e influir mediante la cultura, los valores y las políticas. Y en la era digital, este poder se tecnologiza, es decir, la influencia no depende solo del mensaje, sino de ese algoritmo que lo distribuye y que permite que el mensaje llegue a diferentes tipos de audiencia, mientras que la inteligencia artificial genera una diplomacia algorítmica,
que es esto mismo que va atado, ¿no? Donde permite que la visibilidad y la credibilidad y la atención sean o sirvan como recursos estratégicos. La inteligencia artificial se ha convertido en una extensión del poder blando. Transforma la forma en la que los estados comunican, persuaden e influyen en la opinión pública internacional. Y no solo los estados, porque digamos que abordamos ese primer nivel por tratarse de relaciones internacionales, pero también recordemos que las grandes industrias tecnológicas también hacen uso de la inteligencia artificial, em, los organismos internacionales, misiones diplomáticas, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que los estados emplean la inteligencia artificial generativa para realizar análisis predictivos, para modular narrativas o para gestionar su reputación, porque a través de ella pueden influenciar en el algoritmo. Por otro lado, la práctica diplomática, con estas herramientas tecnológicas, yo las divido en dos. Y es la diplomacia predictiva, que es cuando el gobierno o los gobiernos utilizan esta inteligencia artificial para monitorear conversaciones globales, detectar crisis reputacionales y anticiparse a aquellas tendencias políticas y sociales y poder tener una reacción acorde a estos escenarios. Y por otro lado, la narrativa algorítmica, que es cuando utilizan las herramientas de inteligencia artificial para seleccionar qué contenidos se visibilizan y crean de esta manera entornos de percepción que pueden moldear opiniones internacionales. O unos casos actuales como el de Estados Unidos con el Global Engagement Center. El Departamento de Estado utiliza la inteligencia artificial generativa y el análisis de redes para identificar aquellas campañas de desinformación extranjeras. Por otro lado, China, con la ruta de la seda digital, emplea en su diplomacia pública esta herramienta para promover contenidos culturales políticos en África, Asia Central y por supuesto en América Latina, donde han aumentado la presencia en los últimos años. Y finalmente, pues la Unión Europea tiene más una estrategia global contra la desinformación. Lo hemos visto en diferentes documentos oficiales que son de conocimiento y de acceso público. Y uno de ellos es el EU versus Desinfo, en donde usan sistemas de inteligencia artificial para rastrear esas narrativas falsas en múltiples idiomas que podrían, pues, cohesionar gobiernos incluso, ¿no? Luego tenemos la gobernanza de la inteligencia artificial como nuevo campo diplomático, que es como una nueva carrera. Antes era la carrera espacial, que por supuesto no ha quedado a un lado, pero ahora tenemos el nuevo campo diplomático, digamos la carrera por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Entonces, la Unión Europea pues toma la vanguardia, digamos, en este sentido, porque saca la primera ley vinculante del mundo para regular la inteligencia artificial y digamos que ha servido como un marco para que otros países de Europa hasta América Latina lo tomen como marco referencial, ¿no? En esta ley ellos clasifican los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo, bajo, alto o inaceptable, y prohíbe ciertos usos como la vigilancia masiva biométrica, que es algo que sucede en países de Asia, y exige auditorías, perdón, éticas para estos sistemas críticos. Entonces, la pregunta es, en este punto específico, es si América Latina puede en algún momento construir algo equivalente, pero con identidad regional. Luego tenemos la declaración de Bletchley sobre IA en 2023, que es un acuerdo internacional de alto nivel firmado por Estados Unidos, China, la Unión Europea y otros actores que reconoce los riesgos existenciales de la inteligencia artificial y llama a la cooperación internacional, planteando la necesidad de compartir conocimientos sobre esta evaluación de riesgos. Luego tenemos la ética de la inteligencia artificial, impulsada por la UNESCO unos años antes del 2023. Digamos que es la primera norma global aprobada en consenso por 193 Estados miembros y establece esos principios sobre derechos humanos, inclusión, sostenibilidad y diversidad cultural, ¿no? Y luego tenemos el marco de la gobernanza, que es un conjunto de principios no vinculantes, que es importante saber eso, adoptados por más de 40 países, incluidos Brasil, México y Chile, que promueve la inteligencia artificial centrada en el ser humano, robusta y explicable. Maestra, perdón, pero si puede ir cerrando su ponencia, Ok, su tiempo ya se entonces, está. básicamente
Los siguientes ejes incluyen la diplomacia algorítmica y la cooperación, en donde podemos irnos al Pacto Global Digital de la ONU. El tercer eje sobre el derecho internacional frente a la automatización diplomática nos cuenta sobre los desafíos normativos emergentes y la automatización y soberanía digital, lo que nos lleva a la seguridad narrativa y conflictos. Hay que tener en cuenta deepfakes, bots, campañas automatizadas que pueden amenazar la reputación diplomática. Y el cuarto eje es la inteligencia artificial en América Latina. Hay que tomar en cuenta que esta adopción tecnológica va a tener que enfrentar diferentes brechas estructurales. Hay que saber identificar oportunidades para el desarrollo soberano. Es importante la diplomacia digital y la cooperación sur-sur y tomar en cuenta los riesgos de exclusión en la gobernanza global de la inteligencia artificial que tendría si América Latina no participa en estos procesos. Finalmente, en las conclusiones, entender que la inteligencia artificial está reformulando el sistema internacional desde los cimientos de quién tiene el poder y cómo se negocia. América Latina necesita construir una diplomacia digital proactiva, que el poder ya no se basa solo en la fuerza o en la economía, sino en la capacidad de contar historias y de tener narrativa digital, y que la voz latinoamericana debe estar presente en el debate global sobre inteligencia artificial. Por acá les dejo algunas recomendaciones bibliográficas para que puedan seguir indagando sobre estos temas. Hay millones de consultas que pueden realizar en la literatura y bueno, como les dije al comienzo, estoy muy agradecida por la oportunidad y pueden contactarme en las redes sociales para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, sin duda muy interesante esta ponencia. Continuamos con la participación del maestro Manuel Rojas Pérez y brevemente se les recuerda a los ponentes que cuentan con 10 minutos para su ponencia y se les avisará 2 minutos antes. Bueno, amigos, Itzel, muchas gracias. Qué buena ponencia la que me precedió. Felicitaciones, la verdad que sí. Y bueno, Gracias, Manuel. muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco enormemente al SEINASEC por permitirme hablar de este tema que, bueno, que me toca hablar un poco sobre la relación y las tensiones que existen entre el derecho constitucional y el derecho internacional público. Un tema que además, en un momento tan conflictivo, tan convulso como el que estamos viviendo en estos momentos, las tensiones y los conflictos que hay en Gaza, los conflictos en Ucrania, las tensiones en el Caribe que están ocurriendo en este preciso momento, crisis política en distintos países. En Perú acaba de haber un impeachment, Honduras en este momento tiene una crisis político-electoral que puede tornarse muy grave. En España hay toda una situación conflictiva, también Venezuela, por supuesto, la situación ustedes la conocen, las sanciones, tarifas, todo aquello nos hace pensar y buscar que el derecho constitucional, más que un debate teórico, se convierte en una brújula, que el derecho constitucional, la idea, lo que buscamos en un constitucionalismo moderno en estos momentos es buscar que las constituciones y la teoría constitucional sea una herramienta para poder navegar, digamos, estos tiempos tan inciertos, ¿no? Me ayudan con la segunda lámina, gracias. Aquí estamos frente a un momento donde hay un debate clásico entre lo que se llamaba o lo que se llama el dualismo y el monismo dentro de la teoría jurídica del derecho internacional público, que es un debate que hoy no es suficiente, no basta, ¿no? Se habla de dualismo entendiendo que hay dos sistemas jurídicos, los tratados internacionales por un lado y el derecho constitucional e interno por otro, que iban en caminos incluso distintos. El monismo, que es una tesis venida de la teoría de Kelsen, el monismo, por el contrario, entiende un solo ordenamiento jurídico, que el derecho internacional público, que el derecho constitucional forman parte de un todo. Y esta distinción fue la que vino a marcar todo el constitucionalismo, no solo latinoamericano, sino en el mundo, de buscar afirmar la soberanía, pero a la vez reconocer estándares internacionales que sean condiciones de legitimidad democrática, ¿sí? Pero claro, el 2021 ha venido cambiando las reglas del juego. Estamos hablando de temas como cambio climático, como economías digitales, migraciones masivas, conflictos híbridos que nos llevan a unas tesis que hay que buscar nuevamente, nuevas. Busquemos la tercera lámina, por favor, porque hoy se habla en algunos lados
de constitucionalismo cooperativo. Peter Haberle, que es un autor alemán que ha sido el creador de esta teoría, y otros en nuestros países, Noguera Alcalá, Bruer Carías, se han sumado a esto, que es básicamente la constitucionalización de los derechos humanos. Es decir, que normas, principios de los derechos humanos pasen a formar parte del núcleo duro de la Constitución, aun cuando no estén escritos en las normas constitucionales. El artículo 23 de Venezuela, por ejemplo, es un ejemplo de esto, que reconoce el rango constitucional a los tratados en materia de derechos humanos, que claro, en la práctica política esto ha sido neutralizado. Lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, lo tiene Bolivia, que venía incorporando derechos de la naturaleza, aun cuando no están en sus normas. Porque el problema está entonces es en si estos compromisos internacionales son verdaderas limitaciones al poder o por el contrario son meras declaraciones retóricas. Y aquí es donde está el reto. Veamos, sigamos a la siguiente página, por favor. Hay algunas tendencias en el derecho internacional público, por ejemplo, en materia ambiental y climática. En el 2024 la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva señalando que los estados tienen responsabilidad internacional por no adoptar medidas adecuadas para reducir emisiones de gas y que las constituciones están obligadas a adaptarse a esas implementaciones. ¿Okay? Vemos como, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional reconoció a un río, el río Átato, como un sujeto de derecho. ¿Okay? En Brasil, el Tribunal Supremo Federal incluso ha ordenado la reactivación del Fondo Amazonia, tomando estos principios de derechos humanos en materia ambiental. En economía digital, en ciberseguridad, en gobiernos abiertos, Europa, con la AI Act, ha venido también implementando normativas internas desde esa perspectiva internacional, e incluso lo ha hecho la India con normativas sobre protección de datos, que están imponiendo estándares globales, ¿no? Y en cuanto a control internacional de derechos humanos, en América Latina ahí vemos tendencias que son muy claras en Europa. En América Latina vemos, por ejemplo, hace poco, año 2020, la sentencia Leaca Loja versus Argentina sobre pueblos originarios, o el caso González Luis versus Ecuador sobre el derecho a la salud, donde se viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos intentando que los países cambien su normativa adaptándose a esos criterios. Pero claro, esto ha tenido resistencias. Venezuela, Nicaragua, El Salvador incluso han venido cuestionando la autoridad de este derecho transnacional. Sigamos a la siguiente página, la lámina 5, por favor, para hablar un poquito de América Latina en 2-3 minutos máximo, donde en América Latina tenemos unos retos interesantísimos e importantes en derechos humanos. En derechos humanos, como les decía, la CIDH viene intentando imponer estándares para que los estados los acaten. Vemos el caso, por ejemplo, una sentencia muy, muy interesante, que es la sentencia Hellman contra Uruguay, donde se estableció que crímenes de lesa humanidad no pueden ser amparados por normas internas y que no puede establecerse caducidad sobre ellos. Eso, la Corte dijo, incluso cuando las normas internas digan lo contrario, debe aplicarse esto. Y Uruguay lo aplicó perfectamente. Pero como les decía, están los retos de países que deciden no ejecutar estas normas, entendiendo o señalando su soberanía por encima de las normas o tratados internacionales. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. En Venezuela, desde el año 2011, el Tribunal Supremo de Justicia viene señalando que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son inaplicables cuando afectan el orden interno, ¿no? En materia de migraciones, sabemos lo que está ocurriendo. El éxodo venezolano está poniendo a prueba toda la región, incluso Europa. Y entonces fíjense cómo, por ejemplo, Colombia adoptó un modelo abierto humanitario, que es el Estatuto de Protección Temporal de Migrantes, en el año 2021, pero otros países en la región han optado más bien por cierres defensivos, ¿ok? Imponen visas y todo aquello. Entonces, esto genera una evidente tensión entre derechos constitucionales y políticas de seguridad interna, ¿no? Y bueno, y está la situación en América Latina, que no hay realmente un tribunal supranacional, como se ocurre en Europa, y ya lo vamos a ver. Mercosur, la CAN, el CELAC, la verdad es que dependen más de política, de criterios políticos que del propio derecho. En Europa, como les decía, es distinto. El Tribunal de la Unión Europea viene estableciendo la primacía del derecho comunitario sobre constituciones nacionales. Ya desde mitad del siglo pasado, sentencia como el caso Costa, la Compañía Internacional de Comercio, vienen señalando que el derecho comunitario tiene primacía sobre cualquier norma nacional. Y los estados en Europa han aceptado sin problema estos criterios, con lo cual sus democracias
están relativamente sanas, pudiera decir. ¿Okay? En Europa, el derecho internacional se ha constitucionalizado y está aplicándose directamente a los estados. En Asia ocurre una cosa totalmente diferente. En Asia hay un absoluto y predominio de un pragmatismo gubernamental, donde la soberanía nacional se mantiene como un principio inamovible, ¿no? China, por ejemplo, aplica el derecho internacional cuando le conviene al Estado. El ASEAN, la Asociación esta de Naciones del Sudeste Asiático, ciertamente promueve la cooperación económica, pero sí, ya estoy, yo sé que me quedan 2 minutos de estar terminando en ese tiempo. Gracias. La ASEAN viene aplicando estos mecanismos, pero más por consenso que por imposición jurídica. ¿Ok? Pero vemos países como India que ha intentado acercarse al modelo europeo con lo que han llamado ellos un constitucionalismo transformador, incorporando de alguna manera estándares internacionales. Ha habido ciertas fisuras adentro, pero están implementando estos conceptos. Y Japón y Corea del Sur sí han hecho un esfuerzo importante por tener un modelo similar al de Europa. Vamos a la infografía, a la lámina 6, por favor, porque ya estamos cerrando, ya estoy cerrando y quiero, ante la situación que estamos viendo, ante una geopolítica que está condicionando al constitucionalismo interno, ante constituciones que por estos hechos deben dialogar con el derecho internacional y no está ocurriendo en todos lados, y brechas peligrosas entre el texto constitucional, entre los principios de derecho internacional público y la práctica, bueno, quiero hacer 3 propuestas, 3 líneas de acción. La primera sería crear en América Latina concretamente un bloque regional de constitucionalidad, sobre todo en materia de derechos humanos y en materia ambiental, ir al modelo europeo, fortalecer la Corte Interamericana en segundo lugar, con unos mecanismos reales de cumplimiento, y reforzar la relación con el arbitraje internacional, equilibrando soberanía y seguridad jurídica. ¿Ok? Vamos a la última lámina, porque quiero hacer unas reflexiones para terminar en estos 30 segundos que me quedan. Tenemos experiencias bueno, que demuestran que el aislamiento soberanista al final termina conduciendo a la arbitrariedad. Veamos Nicaragua, veamos Venezuela, veamos otros países que están en esas realidades. Y ante ello, amigos, en un mundo multipolar, el derecho constitucional no puede cerrarse sobre sí mismo. Hoy la verdad es que es necesaria una interrelación entre el derecho constitucional y el derecho internacional público. No puede seguirse planteando en términos binarios, monismo versus dualismo, sino que debe haber un diálogo entre estos modelos, un diálogo que sí, va a ser complejo, es conflictivo, porque ciertamente es un hecho que la geopolítica está condicionando la teoría jurídica. Pero la verdad es que el constitucionalismo ya no puede ser puramente nacional, definitivamente. En la práctica, las constituciones modernas deben necesariamente dialogar con el derecho internacional en materia de derechos humanos, sobre todo. Deben dialogar y sobre todo la teoría constitucional debe adaptarse para limitar al poder. Ahí es donde debe ponerse el foco, el objetivo fundamental de lo que nosotros hemos llamado, los que hacemos, los que trabajamos el derecho constitucional, siguiendo Eduardo Jorge Prats en República Dominicana y los que les nombré, a Haberle, a Bruder Carías, incluso a Bruce Ackerman, lo que se llama el constitucionalismo moderno. ¿Ok? Al final, como recordaba el maestro García Enterría, el peligro de los caudillos es creer que solo responden ante Dios y la historia. Y tenemos un desafío, que es garantizar que en vez de responder esos caudillos solo ante sí mismos o ante la historia, que respondan ante la ley, que respondan ante la Constitución, que respondan ante la comunidad jurídica global, y que haya en los países en esa relación entre derecho internacional público y constitucionalismo, los pesos y contrapesos necesarios para poder limitar el ejercicio del poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, sin duda un tema muy interesante. Continuamos con la última ponencia de esta mesa y la va a estar impartiendo el doctorante Guillermo Moya Barba. Por favor. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias a la organización por tenerme aquí con todos ustedes. Soy Guillermo Moya, soy doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos. Mi línea de investigación está relacionada con los derechos de la naturaleza, cosa que en Europa es algo que todavía está un poco verde, ¿no? Pero aquí dejo mi contacto por si alguien quiere contactarme más adelante.
El motivo de esta ponencia es explicar cómo los desafíos medioambientales están relacionados con la seguridad hemisférica en las Américas, ver qué desafíos son estos, qué consecuencias tienen, tanto para la salud de las personas como también para el propio medio ambiente, y reflexionar sobre algunas de las posibles recomendaciones, ¿no?, que voy a hacer sobre este aspecto, ¿no? Voy a intentar atenerme al tiempo que me han marcado. Aquí en este informe del World Economic Forum, titulado The Global Risk Report del año 2024, vemos que en los próximos 10 años los pronósticos que este informe revela son que los riesgos globales más predominantes en ese plazo de 10 años van a ser riesgos relacionados con el medio ambiente. Tenemos eventos climáticos extremos, cambios en los sistemas planetarios, la pérdida de la biodiversidad, así como la falta de recursos naturales o la contaminación un poquito más abajo, ¿no? Y nos encontramos con que el continente americano, ¿no?, tanto Norteamérica como América Central como Sudamérica, es una región muy vulnerable a estos eventos, sobre todo la región de América Central y el Caribe. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados respecto al cambio climático, hizo énfasis, ¿no?, en que los países isleños, no solo del Pacífico, sino también la región del Caribe, son más propensos a sufrir pues desastres naturales. Lo vimos hace un poco más de un mes con el huracán Melissa, ¿no?, en la región del Caribe. Y además hay que tener en cuenta de que en la región americana tenemos 8 de los 17 países que el PNUMA, ¿no?, clasifica como los países megadiversos, los que contienen hasta prácticamente un 70% de la diversidad biológica a escala mundial. Entonces son Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Por lo tanto, estamos hablando de una región bastante vulnerable con todo lo que tiene que ver con deterioro medioambiental, ¿no? Pero ¿qué es la seguridad hemisférica? ¿Y cómo se relaciona esto, no? La seguridad hemisférica no tiene una definición de por sí. Tenemos un instrumento muy importante en lo que es el sistema de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que es la Declaración de Seguridad de las Américas del año 2003, y que, pese a que no tiene una definición rígida como tal, sí que incluye algunas amenazas, pues más allá del terrorismo, ¿no? El contexto histórico son 2 años después de los atentados del 11S, pero más allá del terrorismo ya incluye el deterioro del medio ambiente, los desastres naturales, el cambio climático como amenazas a la seguridad hemisférica. Y como curiosidad, si echan un vistazo al concepto estratégico de la OTAN, ¿no?, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, verán que en ese concepto también del año 2022 se incluye el cambio climático, los desastres naturales como riesgos para la seguridad, en ese caso de la OTAN, ¿no? Pero a modo de comparación. Aquí les voy a exponer básicamente una serie de datos para que los tengan en cuenta en torno a los desastres naturales. América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a padecerlos. Tiene aquí algunos datos sobre inundaciones, tormentas, terremotos, etcétera. En cuanto al deterioro medioambiental, los principales riesgos están relacionados con la disminución de especies y alto riesgo de extinción de algunas de ellas, reducción de la cobertura forestal debido a las industrias extractivas, por ejemplo, de la tala de árboles o la minería, la contaminación del aire y las aguas o los impactos que tiene el cambio climático. Ahora vamos a ver alguno de ellos más detenidamente, ¿no? En relación al cambio climático, tenemos un plan de acción, bueno, la OEA redactó un plan de acción del año 2023, en el que, si bien no se hace mención al concepto de seguridad, bueno, pues abarca otras áreas como son la transición energética, gestión de recursos hídricos, riesgo de desastres, todo eso vinculado a los efectos del cambio climático, ¿no? Vemos que América Latina y el Caribe no es la región, esto es un poco el paradigma, ¿no?, que pese a que no es la región que más participa en la emisión de gases de efecto invernadero, sí que es verdad que tiene una tendencia al alza en los últimos años, pero pese a ello, el cambio climático es un fenómeno global que tiene repercusiones bastante duras en lo que es el medio ambiente en América Latina, ¿no? El aumento de desastres naturales, derretimiento de los glaciares, la acidificación de los océanos, etcétera.
También en cuanto a los efectos sociales, tenemos la Declaración de Nassau también del año 2023, que conecta lo que es el deterioro medioambiental con la seguridad multidimensional, la seguridad humana, el riesgo de migraciones, etcétera. Vemos que los desastres naturales y el deterioro medioambiental lo que hace también es provocar una migración que puede provocar, a su vez, conflictos internos en los países de transición o en los países receptores. Por lo tanto, son efectos análogos que tiene todo ello. En cuanto al crimen organizado, destacar que Interpol ha identificado 5 actividades clave en los delitos contra el medio ambiente organizados: explotación forestal, pesca ilegal, minería ilegal, caza furtiva y vertimiento de residuos tóxicos. Vemos que el crimen organizado cada vez tiene más impacto en lo que es el deterioro medioambiental. Tráficos ilícitos como es el narcotráfico, la tala, la minería, la pesca o el tráfico de animales exóticos forman parte de ese crimen organizado y a su vez pues tienen efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Vamos a ver algunos de ellos. La tala ilegal, vemos que el principal estado afectado es Brasil, lo que tiene que ver con el Amazonas, que Brasil posee la mayor parte. Si bien en los últimos años ha disminuido esa deforestación, pues sigue siendo un riesgo bastante grande. En cuanto a la minería ilegal, el principal efecto es la contaminación, además del deterioro medioambiental, ¿no? Pero también la contaminación por mercurio. Tenemos el convenio de Minamata del año, me parece que era 2013-2011, que habla sobre el riesgo de contaminación de mercurio y los efectos también que tiene sobre las comunidades indígenas en todos estos países de Colombia, Ecuador, Brasil, etcétera, que a su vez, como el Estado no llega a esos territorios, es necesaria la presencia, en muchas ocasiones, de ONGs que se hagan cargo de, pues, procurar el mayor bienestar para esas poblaciones, ¿no? En cuanto a la pesca ilegal, bueno, es uno de los principales, mm, ¿cómo decirlo?, actividades, ¿no?, que tiene el tráfico, el crimen organizado en los océanos. Aquí les pongo algún ejemplo, ¿no?, del litigio que hubo en las Islas Galápagos contra Fermeri, que tiene que ver con Ecuador. Aquí podríamos hablar del debate sobre si las penas, ¿no?, punitivas en lo que tiene que ver con delitos medioambientales son proporcionales o no. Aquí se encontraron 357 tiburones muertos en una embarcación que los pescó en un área protegida de las Galápagos, y las penas fueron de prisión de 2 años para el autor, el capitán, y 1 año para el resto de tripulantes, ¿no? Aquí que cada uno saque sus conclusiones sobre si esto es proporcional o no, ¿no? Y por último, el tráfico de animales exóticos en América Latina, sobre todo el jaguar o la tortuga, son algunos de los más codiciados, ¿no? Supone un grave riesgo para la biodiversidad. En relación con la seguridad hemisférica, en el mecanismo de la OEA tenemos principalmente 3 instrumentos, por decirlo de alguna manera, que hacen referencia a este concepto de seguridad, ¿no?, de seguridad hemisférica. Tenemos el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en su artículo 6 establece que uno de los motivos por los que se puede activar este tratado, que ha sido activado cerca de una veintena de ocasiones, es que haya alguna situación, más allá de que sea un ataque armado o no, alguna situación que pueda poner en peligro la paz de América. Por lo tanto, una lectura amplia de lo que es este artículo podría llevar a la consideración de que en algún momento, ¿no?, el deterioro medioambiental o los desastres naturales o el cambio climático pueda suponer un riesgo para la paz de América. Tenemos la Convención de Seguridad Hemisférica, que está vinculada al Consejo Permanente de la OEA y estudia y hace recomendaciones a ese Consejo Permanente. Y por último, la Junta Interamericana de Defensa. Otras organizaciones y agencias que colaboran con la OEA en este sentido son estas de aquí, se las pongo a modo de curiosidad. Y para finalizar, y quiero detenerme un poco más en este aspecto, algunas recomendaciones. Bien, la primera de ellas es profundizar en los procesos de integración en las Américas. Tenemos muchos procesos de integración, ¿vale? Cosa que se contrapone con lo que es la región europea, ¿no? Pero aquí tenemos muchos procesos, mucha duplicidad de esfuerzos, estados que pertenecen a más de 2 organizaciones y muchas veces tienen las mismas competencias o se soslapan entre ellas. Por lo tanto, es necesario profundizar en estos procesos de integración para, pues, actuar lo más coordinado posible, ¿no? En segundo lugar, profundizar en el debate sobre la militarización
que se está dando en varios países, por ejemplo, o se ha dado sobre todo a lo mejor en Colombia, ¿no? Para abordar estos desafíos, sobre todo la minería ilegal, la tala ilegal, etcétera, militarizar o no militarizar, o cuántos recursos destinamos a esta militarización y los quitamos de, pues, reforzar el sistema judicial, reforzar el sistema administrativo. Es un debate sobre el que hay que incidir. Y por último, y que yo considero uno de los más importantes, y no el que más, es el de la desigualdad en América Latina. Una desigualdad que está relacionado con el Estado de Derecho, fomentar el Estado de Derecho y que participar en estas actividades relacionadas con el crimen organizado, pues deje de ser tan rentable, ¿no? eh, Fomentar al mismo tiempo la presencia del Estado. Estamos hablando de, por ejemplo, Brasil, un tamaño gigantesco, ¿no? Pero fortalecer esa presencia del Estado en lugares donde no la tiene, ¿no? Y esa población se siente muchas veces abandonada y no tiene otros recursos, ¿no? Que participar en estas vías. Pero ahora estamos hablando de la región más desigual del planeta, más que África, más que Asia, lo que deriva en corrupción, lo que deriva en no respetar el Estado de Derecho y por lo tanto las normas que lo que hacen es intentar prevenir, ¿no? Sobre todo ese enfoque de prevención frente al crimen organizado y frente al deterioro medioambiental, ¿no? No tanto reactivo, sino más prevención. Y con esto finalizo mi ponencia. Muchas gracias. Y de nuevo, si alguien quiere contactarme, aquí tiene mi correo. Y de nuevo, muchas gracias a la organización. Muchas gracias por su participación. A continuación, abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de escribirla en el chat y en un momento estaremos leyéndolas. Bien, la primera pregunta está dirigida a la maestra Virginia Neme. Dice, en el contexto de su trabajo sobre el uso de la guía como lucha contra la desinformación, ¿quién o qué entidad tiene la autoridad para decidir qué narrativa se clasifica como falsa o desinformación? Y no considera que este proceso de clasificación, especialmente cuando involucra grandes plataformas o gobiernos, plantea un peligro inherente para la libertad de expresión y del debate público abierto. Por favor, maestra. Muchas gracias por la pregunta. A ver, ¿quién o qué entidad tiene la autoridad para decidir qué narrativa se clasifica como falsa o desinformación? A nivel macro, digamos, pues existen las diferentes normas que les mencioné en la ponencia que regula el uso o la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces allí pues entra todo el tema de la ética, lo que nos lleva a la desinformación. Pero a nivel local, digamos nacional, va a depender de cada normativa que tenga, pues en este caso los gobiernos, ¿no? Para clasificar esa información como falsa o esa noticia como desinformación. Las fake news no se van a poder erradicar definitivamente, siempre van a estar en cualquier plataforma digital, porque es parte de todo esto, de todo el proceso de comunicación digital. Lo que es importante considerar es la capacidad o el poder que tiene, digamos, la sociedad civil y la ciudadanía de identificar esas noticias falsas o esa desinformación, verificando fuentes, consultando siempre aquellos portales de noticias oficiales o aquellos portales web de gobiernos que estén oficiales y ser eco de esos portales y no de aquellos que no se tenga vericidad de la fuente, ¿no? Ahora, el proceso de clasificación, especialmente cuando involucra grandes plataformas o gobiernos, plantea un peligro inherente para la libertad de expresión. No creo que sea un peligro para la libertad de expresión porque vemos hoy por hoy que en las diferentes plataformas hay de todo y en ese todo cabe la desinformación y a pesar de que se hace el mayor esfuerzo por luchar contra ella, precisamente
brindando la información veraz y oportuna. No es un motivo que hayamos visto o que tengamos, digamos, pruebas o casos específicos en los que se haya censurado a una persona por desinformar. Lo vimos en diferentes acontecimientos, desde la invasión de Rusia a Ucrania, cuando surgieron diferentes deepfakes, hasta las recientes reuniones de altos líderes mundiales, donde también se utilizaron deepfakes para, digamos, manipular la información. Quizás no eran propiamente los gobiernos dando o asumiendo que esos deepfakes se hicieron para causar desconfianza en la ciudadanía, pero posiblemente sí sean ciudadanos que lamentablemente utilizan estas herramientas para malinterpretar la opinión pública para dar paso a eso, ¿no? Creo que con eso respondo. Si tienen alguna otra duda. Bien, ahora pasamos con la segunda pregunta, que es dirigida al maestro Guillermo Moya. ¿En qué área trabaja actualmente y cuáles son los caminos profesionales de relaciones internacionales que se pueden seguir para trabajar en el área ambiental? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo ahora mismo mi línea de investigación es en torno a los derechos de la naturaleza, ¿vale? Que es algo que está muy arraigado en lo que es Latinoamérica, pero en Europa tenemos el caso de España y el Mar Menor, pero en Europa es algo mucho más, que está mucho más verde, ¿no? En cuanto a qué caminos profesionales en las relaciones internacionales, bueno, lo primero, a ver, yo voy a dejar, si me dan permiso, ¿no? Pues mi correo, a lo mejor en el chat para quien quiera contactarme, porque es una pregunta en la que a través de un correo no puedo proporcionar un poco más de información sobre este aspecto. ¿Vale? Pero a modo de resumen, todo el tema de organizaciones internacionales relacionadas con el medio ambiente, todo el tema de investigación, ¿no? Sobre todo, yo lo que me dedico es a la investigación. Bien, entonces ahí, pues, luego puedes intentar, ¿no? El tema de consultorías, etcétera. Pero yo de momento, si me dan permiso, dejo mi correo ahí para que lo tengan todos y quienes quieran contactarme por razones similares, pues pueden hacerlo sin problema. Porque así puedo dar un poco más de información, enlaces, etcétera. Bien, hay una segunda pregunta para la maestra. Segundo, para la maestra Virginia, sobre cómo diferenciar el uso de la diplomacia digital y la inteligencia artificial. Nada más un breve comentario. Manuel Rojas tuvo que desconectarse, por lo cual esas preguntas le van a llegar por escrito, a ver si posteriormente las puede contestar. Ok, esta no la respondo ahorita entonces, o... No, sí, por favor, maestra. Ok, ok. Ya, bueno, yo básicamente para diferenciar el uso de una y de la otra, de la diplomacia digital y de la inteligencia artificial en las relaciones internacionales o en la geopolítica, lo diferencio por cuatro aspectos principales, ¿no? El rol, el impacto, los actores y los riesgos. La diplomacia digital juega un rol como herramienta de comunicación y negociación, mientras que la inteligencia artificial es más una herramienta que sirve para el análisis y por ende poder y control. Respecto al impacto, pues la diplomacia digital te permite tener una influencia en percepciones y narrativas, llegar a otras audiencias más específicas, más puntuales, dependiendo de lo que se desea comunicar. Y la inteligencia artificial tiene un impacto en la redefinición de las capacidades estratégicas, como gobierno, como ente, como misión diplomática o como lo que se quiera llamar, ¿no? Que es lo que nos lleva a los actores. La diplomacia digital está más que todo, digamos, ejecutada por ministerios de Relaciones Exteriores, que a su vez bajan una línea, como en las revistas o en el medio escrito, periodismo escrito, la línea editorial. Entonces, los ministerios de Relaciones Exteriores marcan la pauta, las directrices que deben seguir sus embajadas y distintas misiones diplomáticas, mientras que la inteligencia artificial tiene como actores los gobiernos, las corporaciones tecnológicas, Big Tech, y pues la sociedad civil que
ejecuta estas herramientas, ¿no? Y ahí pues caemos en funcionarios públicos o diplomáticos, funcionarios internacionales, etcétera. Y finalmente los riesgos son diferentes en ambos conceptos, porque la diplomacia digital tiene riesgos, como ya mencionamos, las fake news, los ciberataques a cuentas oficiales, mientras que la inteligencia artificial es más en cuanto a la brecha tecnológica y la dependencia algorítmica. Eso viéndolo desde un macro. Ahora, si juntamos ambos conceptos o ambas herramientas, los riesgos son muy similares o digamos van uno de la mano, ¿no? Porque los bots pueden producir fake news que a su vez pueden generar en ciberataques a cuentas oficiales. Entonces, todo depende también, digamos, de la perspectiva o del contexto en el que se apliquen los conceptos, pero básicamente el uso de uno y del otro lo diferencio con estos cuatro aspectos: rol, impacto, actores y riesgos. Tomamos otras dos preguntas dirigidas para Guillermo Moya, que son cómo pueden los estados de América Latina fortalecer la cooperación regional para enfrentar los riesgos ambientales y climáticos identificados por la OEA y de qué manera la tecnología está mejorando la forma de explotar los recursos naturales regionales. Evidentemente, eso supone un gasto de energía y mayores emisiones. ¿Cómo atiende el derecho internacional a esto? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, la cooperación, ¿vale? Para entendernos bien, la cooperación entre estados en América Latina, que es bastante importante por el hecho de que las fronteras son muy porosas, más que en Europa, esa cooperación ya se está dando. Ahora bien, es una cooperación que todavía está muy verde. ¿Por qué? Lo primero, por hacer esa un poco comparación con lo que tenemos en Europa, em, aquí en Europa pues tenemos Europol, tenemos Eurojust, son mecanismos de cooperación policial, mecanismos de cooperación jurídica que trabajan desde hace muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿qué tenemos en América Latina? Tenemos, en primer lugar, Ameripol, que es una organización que une a los diferentes cuerpos de policía de diferentes estados para cooperar entre ellos, ¿sabes? Sobre todo lo que es el tema del crimen organizado. Y luego tenemos una asociación de fiscales, etcétera, pero está todavía en unas fases muy tempranas, porque Ameripol fue fundada hace unos cuantos años, ¿no? Pero no fue hasta prácticamente 2022, me parece, cuando adquiere personalidad jurídica, ¿vale? Esto lo ha llevado a un lastre pues, bastante importante a la hora de establecer una cooperación efectiva. Ahora, esa cooperación efectiva se está empezando a dar, ¿vale? Ya está viendo resultados, no solo en América Latina, sino en España saltaba el otro día la noticia de que gracias a una cooperación con Ameripol, etcétera, pues habían capturado unas especies exóticas, ¿no? Porque al final esto no solo se queda en América Latina, ¿no? Sino que tiene repercusiones en otras regiones, ¿no? Pero esa cooperación tiene que ir precedida sí o sí de cambios internos. De cambios internos en el sentido de lucha contra la desigualdad, de fomentar el Estado de Derecho y una mayor presencia del Estado en regiones donde tradicionalmente no las tiene, por cuestiones sobre todo relacionadas con la geografía. Pero esa cooperación se está dando, se está empezando a dar. Ahora, que vaya a ser efectiva o no, eso lo tendremos que ver. Todavía está en una etapa muy temprana. Bien, entonces, bueno, la cosa es que los riesgos están identificados, las amenazas lo están. Queda por ver cómo se implementa todo eso. Para eso, la cooperación policial y jurídica tiene que ser lo más coordinada posible, etcétera. Bien, entonces, bueno, pues asemejarse, ¿no? Intentar copiar un poco el modelo europeo puede ser una ventaja en ello. Luego, con respecto a las nuevas tecnologías, a ver, las mejoras que está habiendo en las nuevas tecnologías son mejoras que lo que buscan en muchas ocasiones es precisamente reducir las emisiones e intentar que haya el menor deterioro posible, etcétera, ¿no? Estamos en un marco de extractivismo y ese es el marco en el que nos movemos. Por mucho que los derechos de la naturaleza sean algo que pueda intentar luchar contra esto, etcétera, la realidad es que América Latina, de una forma u otra, no necesita ese extractivismo para desarrollarse en el sentido tradicional, ¿no? En el sentido tradicional económico, etcétera. Que uno pueda estar de acuerdo o no con ello, ¿no? Pero esa mejora de las nuevas tecnologías, en muchas ocasiones lo que buscan es eso. Es precisamente intentar causar el menor impacto ambiental posible. Y un ejemplo
para ponerlo encima de la mesa, es el caso de la minería submarina. En el caso de la minería submarina se están realizando muchas mejoras tecnológicas en nuevos dispositivos que lo que buscan es disminuir lo mayor posible el impacto que tenga sobre la vida marina, el suelo marino, etcétera. ¿Vale? Y bueno, pues para ello el derecho internacional, ¿verdad? Que pone unos estándares, etcétera, las organizaciones internacionales ponen una serie de estándares y en eso estamos, ¿no? Muchas gracias. Bien, nos quedan todavía unos minutos, entonces vamos a proceder con dos preguntas para la maestra Virginia Neme. La primera de ellas es: ¿quién debe poner las reglas del juego? ¿La ONU, los países más poderosos o las empresas de tecnología? ¿Y cómo se podría hacer que todos respeten esas normas? Y la segunda pregunta: ¿se determina con el método Fukame al analizar la fuente, contenido, audiencia, medio y efecto logrado? Últimamente se usa como guerra cognitiva. ¿Qué organismo internacional o institución se aboca en la solución de conflictos cuando se presenta este tipo de ataque? Ya. Sobre quién debería poner las reglas es una pregunta que siempre trato de llevar en las charlas en las que participo, porque ¿quién maneja la gobernanza en la inteligencia artificial actualmente? Y la mayoría siempre responde que son las grandes corporaciones tecnológicas. Sin embargo, o sea, podemos analizarlo muy rápidamente. La ONU y organismos multilaterales tienen la ventaja de que representan a la mayoría de los estados, lo que le da legitimidad y equidad, pero tienen el desafío de tener procesos lentos, falta de capacidad técnica y riesgo de que esas normas queden obsoletas frente a la velocidad de la innovación. Luego tenemos los países más poderosos, que los podemos agrupar en G7, G20. Ventajas: tienen recursos, influencia y capacidad para imponer estándares globales. Sin embargo, esto puede generar un orden desigual donde las reglas favorezcan a quienes lideran la tecnología. Luego tenemos las empresas tecnológicas, que si bien son los que desarrollan la inteligencia artificial y conocen sus riesgos y capacidades, van a tener el conflicto de interés y priorizando beneficios sobre esa ética y seguridad. Entonces, creo que para hacer que todos estos actores de alguna manera respeten estas normas, existen diversos mecanismos. Unos podrían ser tratados internacionales vinculantes, similares al Acuerdo de París, con compromisos y sanciones. Otros pueden ser estándares técnicos globales definidos por organismos como ISO, que se vuelven obligatorios para operar en mercados. Otros pueden ser los incentivos y las certificaciones. Aquellos países o empresas que cumplan obtengan accesos preferenciales a operaciones, mercados, financiamientos. La transparencia y la auditoría independiente, que creo que es fundamental en todo este proceso a la larga. Y pues las normas éticas reforzadas por consumidores, ONGs, medios y también otros organismos que mencionamos en la ponencia, que si bien ya han sacado algunas leyes, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta sobre el método Fukame, que es bastante interesante, la guerra cognitiva se considera una forma avanzada de operaciones psicológicas y de información que, es verdad, ha ganado relevancia en escenarios híbridos. Y creo que realmente no existe un único organismo especializado exclusivamente en guerra cognitiva, pero sí hay varias instituciones y, digamos, marcos normativos que se involucran en esto. Una de las más reconocidas es la OTAN, porque ha reconocido la guerra cognitiva como parte del espectro de amenazas híbridas y desarrolla doctrinas y ejercicios para contrarrestar estas campañas de desinformación y manipulación cognitiva. Luego tenemos la ONU, que bueno, a través de la UNESCO, con ética digital y alfabetización mediática, y la agencia UNODC, Cibercrimen, aborda estos aspectos relacionados con información y seguridad. Mientras que, bueno, el Consejo de Seguridad sigue discutiendo estas implicaciones en conflictos armados y ciberseguridad. Luego tenemos la Unión Europea, que tiene el Centro Europeo contra la Desinformación y el European External Action Service para contrarrestar estas campañas cognitivas. Y finalmente, organismos regionales, OEA en la América y ASEAN en Asia, que trabajan en ciberseguridad y protección de la información. Creo que estos conflictos de guerra cognitiva en escenarios híbridos se buscan resolver con normas internacionales, lo típico, discusiones en Naciones Unidas sobre un marco global para estas ciberoperaciones y desinformación. Importante la cooperación multilateral con el intercambio de inteligencia entre países, una práctica muy similar a lo que hace la OTAN, y contramedidas cognitivas, campañas de alfabetización digital, verificación de información y resiliencia social, y finalmente, pues la regulación tecnológica que
básicamente es exigir esa transparencia a los algoritmos y plataformas digitales, pero creo que todo esto es un proceso que va a seguir evolucionando, va a seguir, digamos, buscando estas maneras de resolver. Bien, con esto finalizamos la primera mesa. Agradezco la valiosa participación de los y las ponentes y devuelvo la moderación al licenciado Matías González.